Hola, bienvenidos. Este es un video para trabajar sobre puntaje Z y algunas nociones básicas de estadística para que puedan tener más material para interpretar las puntuaciones de la escala de funciones ejecutivas del trabajo de campo de cognitiva. Vamos a tomar como ejemplo que tenemos una prueba de historia, ¿sí? Tenemos un montón de alumnos que eran 15 estudiantes, podían sacarse entre 1 y 10 en una prueba de historia. Y se sacaron estas notas, ¿sí? 3, 6, 4. Esas son las notas que se sacaron los alumnos. Es un listado de notas que en estadística se llama distribución, ¿sí? Una distribución nos indica todas las puntuaciones obtenidas por un grupo de personas con respecto a una serie de valores particular, que en este caso podían ir entre 1 y 10. Más puntualmente, una distribución nos indica cómo se distribuyen las puntuaciones de las personas respecto a una variable. En este caso la variable era prueba de historia, ¿sí? Acuérdense siempre que una variable es sencillamente un valor que puede variar. Entonces, la nota en historia es un valor que varía, por lo tanto es una variable. Una distribución nos dice a nosotros cómo se distribuyen las puntuaciones de las personas con respecto a una variable. En este caso, notas en la prueba de historia. Ahora, vamos a ver qué es la media. Esto ya lo conoce la mayoría, pero por las dudas lo repasamos, ¿sí? La media es una medida de tendencia central. Se llama de tendencia central porque nos permite ver de una forma resumida cuál es la tendencia de un grupo de valores. Si yo tengo 15 valores, como pasaba antes, yo más o menos a primera vista puedo ver cuál es la tendencia general de los valores. Pero cuando yo tengo 500, 1000, 1500 valores, es muy difícil ver cuál es la media solamente haciendo un vistazo general. Entonces tenemos la media como una forma resumida de presentar esa información. Piensen en el promedio académico de ustedes, ¿sí? El promedio es un valor y el valor más alto, un promedio más alto, indica una tendencia a puntajes más altos, a notas más altas. En cambio, un puntaje más bajo, un promedio más bajo, nos dice que nosotros tenemos valores o notas académicas más bajas, ¿sí? Entonces, la media de la distribución anterior era 6, ¿sí? La media de la distribución de las notas en la prueba de historia que mostré en la diapositiva anterior era 6. ¿Cómo se calcula la media? Fácil. Estos eran los valores. Lo que hacemos es sumarlos a todos y esa suma se divide por la cantidad de valores que tenía, ¿sí? Todos estos valores sobre 15. ¿Por qué 15? Cantidad de valores que tenía. Este es un valor, este es otro valor, este es otro valor, ¿sí? Así es tener los 15 valores. Si yo lo sumo y a eso que me da lo divido por 15, que es la cantidad de valores que tengo, me da 6, ¿sí? Esa es la media de la distribución que mostré antes sobre las notas en la prueba de historia. Vamos ahora a lo que les está generando problemas, que es el desvío estándar, ¿sí? El desvío es una medida, pero no de tendencia central, sino de dispersión. O sea, nos permite ver cómo se dispersan los valores alrededor de esa media. Tomemos dos distribuciones como ejemplo, para usar de ejemplo, ¿sí? Pablo se sacó en las notas académicas en psicología, en sus 7, 8 primeras materias, se sacó 7, 6, 5, 5, 7, 7, 6 y 5. Otra persona, Marcos, se sacó estas otras notas, ¿sí? En los dos casos, la media es 6, ¿sí? La media académica de los promedios, el promedio académico de Pablo es 6 y el promedio académico de Marcos también es 6. Pero la dispersión de los valores es diferente, porque Pablo tiene valores menos dispersos que los valores de Marcos, que están mucho más dispersos entre sí. Así vemos que la media no alcanza para saber mucho sobre una distribución. La media nos dice el valor del medio, no exactamente, sino una tendencia general a cuál es la media de los valores, dónde están más o menos los valores del medio. Pero no nos dice mucho sobre cómo se distribuyen esos valores, ¿sí? Para eso necesitamos además la información sobre el desvío estándar. Entonces, volvamos a nuestras notas en la prueba de historia, ¿sí? La media habíamos dicho que era 6 también,
Así como en el ejemplo de Pablo y Marcos, también tenemos acá en la prueba de historia, que son un montón de personas que se sacaron estas notas. La primera persona se sacó un 8, ¿no es cierto? Ese 8 es 2 puntos superior al valor de la media, ¿sí? Porque él se sacó 8, si le restamos la media, tiene 2 puntos más que la media. La segunda persona se sacó un 6, por lo tanto tiene 0 puntos de diferencia con la media, ¿sí? Si la media es 6 y él se sacó 6, la resta, la diferencia entre esos valores es de 0. La tercera persona se sacó un 7, tiene un punto más que la media, ¿sí? Por lo tanto, la resta, la diferencia entre esos valores sería 1. Esos valores, 2, 0 y 1, son desvíos individuales, ¿sí? Un desvío es una diferencia entre el valor, cualquier valor x, el que sea, y la media, que en este caso era 6. ¿Sí? Esos son desvíos individuales. Vamos a ver qué es el desvío estándar. Desde ya les digo que espero que me sigan con el cálculo, pero que de todos modos ustedes no van a tener que calcularlo, ¿sí? En términos estrictos, el desvío estándar es la raíz cuadrada positiva del promedio de los desvíos cuadráticos de la media. Todo muy complicado para decir algo menos estricto, que es, en promedio, ¿cuánto se desvían esos valores individuales con respecto a la media? Vamos de vuelta, nos dice qué tanto se alejan o qué tan alejados están los valores individuales con respecto a un valor medio. Un desvío estándar de 2 indica que el promedio de los desvíos es de 2. Es decir, que si la media era 6, los valores tienden a ubicarse entre los valores 4 y 8. Es decir, 2 por encima y 2 por debajo. Más o menos por ahí. Si están interesados en saber cómo se haría el cálculo real, lo que haríamos es tomar los valores de la distribución que teníamos de la prueba de historia, ¿sí? Los ordenamos, los ponemos de manera ordenada. A cada valor le restamos la media, o sea, es el valor menos la media. Ese resultado que me da valor menos la media, ¿sí? 2 menos 6 me da menos 4, 3 menos 6 me da menos 3. Esos resultados se elevan al cuadrado. Y una vez que tengo esto que se llama desvíos cuadráticos, porque son los desvíos individuales al cuadrado, lo que tengo que hacer es hacer un promedio, como había hecho con la media antes. Es decir, tomo todos los valores, los sumo, y esa suma la divido por la cantidad de valores que tengo, que eran 15. Ese valor que yo tengo que volver a devolverlo a la base, ¿sí? Tengo que tomar la raíz de ese valor, porque lo había elevado al cuadrado, así que ahora tengo que hacer la raíz. La raíz en este caso es 2,13. El promedio de las notas, ¿sí? El promedio de las desviaciones de las notas en la prueba de historia es 2,13. Ese es el desvío estándar, ¿sí? El desvío estándar es el promedio de los desvíos individuales con respecto a la media. De vuelta, para que quede bien claro, nos dice en promedio qué tanto se alejan los valores de la media. Vamos a ver ahora el ejemplo de antes, ¿sí? Las notas de Pablo y de Marcos con respecto a sus pruebas en Introducción a la Psicología, Epistemología General, Filosofía, ¿sí? Historia y todas las otras materias en donde han rendido. Este es su promedio académico. En el primer caso, Pablo tiene una media de 6, pero un desvío de 1. Y en el segundo caso, Marcos tiene un promedio de 6, pero un desvío de 4 puntos, 4,03. Ahí vemos que la media no alcanza, que el desvío me da también muchísima información sobre cómo varían estos valores con respecto a la media. Y ahora sí, ¿qué es el puntaje Z? Un puntaje bruto o una puntuación bruta es un puntaje obtenido en una prueba o un test cuando aún no se transformó a puntaje Z, ¿sí? Lo que teníamos antes sobre los valores en la prueba de historia eran puntajes brutos, son puntajes todavía sin transformar. Si yo les dijera que un hombre, quien sea, Pablo, vamos con el mismo ejemplo de antes,
en el test de ansiedad se sacó un puntaje bruto de 35 puntos, ¿pueden ustedes decirme si ese hombre, si esa persona, tiene una ansiedad baja, alta, normal? Ustedes no me lo pueden decir porque no saben cuál es el valor medio. Dijimos que este señor Pablo se había sacado 35 puntos. Ahora sumamos que la media es de 30 puntos. Ahora ya por lo menos pueden decirme que esta persona tiene un valor de ansiedad que es mayor a la media. Pero todavía no pueden decirme qué tan lejos está de la media. Para eso necesitamos otro valor más, que es el desvío estándar. Vamos entonces a determinar en función del puntaje del desvío estándar. Pablo sacó 35 puntos, la media es 30, el desvío asumamos que es 15 puntos. En ese caso podemos ubicar a la media en el valor 30 y los desvíos, un desvío por debajo y un desvío por encima, en los valores de 15 y 45, que sería 30 menos 15 y 30 más 15. ¿Sí? Si nosotros ubicamos dos desvíos por debajo y dos desvíos por encima, tendríamos los valores brutos de 0 y 60, porque 30 menos 15, 0, y 30 más 15 y más 15, 60. Esta escala sería una escala de puntuaciones brutas. Si nosotros consideráramos esto como una escala de puntuaciones Z, tendríamos otros valores. Los valores serían que la media sería 0. ¿Por qué? Porque la media siempre es 0 en puntaje Z. Y el desvío siempre es 1. Por lo tanto, un desvío por debajo es menos 1, dos desvíos por debajo es menos 2, un desvío por encima es 1 y dos desvíos por encima es 2. Esa escala nunca cambia. En puntaje Z siempre 0 es la media y el desvío estándar es 1. Habíamos dicho que Pablo se había sacado 35, entonces estaría ubicado más o menos por acá. Estaría cerca de la media. ¿Por qué? Porque el valor 35 es un valor que en términos de la media y del 30 y 15 está cercano a la media. Cambiamos la escala. Ahora el desvío estándar no es 15, es 5. Tenemos que cambiar todos los valores brutos, pero no las puntuaciones Z, porque las puntuaciones Z siempre son las mismas. Las puntuaciones brutas nuevas serían: la media no cambia, 30, pero la escala cambió a 20, 25 y 35 y 40. Ahora, si volvemos a ubicar a nuestro sujeto, lo encontraríamos más o menos por acá. Un desvío por encima de la media. La distancia que hay entre su valor y la media es de 1. Puntaje Z, por lo tanto, cuando se transforma, es 1. El valor de puntaje Z de esta persona es 1. Volvamos a calcularlo, pero asumamos que ahora el desvío estándar no es 15, no es 5, ahora el desvío estándar es 2. La escala entonces es esta otra que tenemos acá, y a Pablo lo ubicamos más o menos por acá, muy por encima de la media. De hecho, está 2 valores y medio por encima de la media, 2.5 desvíos estándar por encima de la media. Su puntaje Z, es 2,5. El puntaje bruto era 35 y en función de la media y el desvío que tenemos en este caso, su puntaje Z es 2,5. ¿Cómo hacemos ese cálculo? Fácil. El valor X cualquiera menos la media sobre el desvío. Si hacen la cuenta, 35, que era el valor de Pablo, menos la media, que era 30, nos da 5. Y 5 dividido 2, que es el desvío estándar, nos da 2,5. Entonces, ¿qué es el puntaje Z? Es una transformación que se hace a los valores con el propósito de analizar su distancia respecto a la media en unidades de desvío estándar. El puntaje Z es interpretable en sí mismo. Ustedes vieron que yo les había dicho antes que si una persona se saca 35 puntos en un test de ansiedad, ustedes no pueden decirme si su valor es medio, es bajo o es alto. Porque para eso necesitan además el valor de la media y el valor del desvío.
Pero si yo les digo que una persona se sacó un puntaje Z en un test de ansiedad de 1,5 positivo, ustedes ya me pueden decir que está por encima de la media y que se aleja 1,5 veces de la media, o sea, un desvío y medio por encima de la media. Ya pueden interpretar ese valor sin necesidad de tener la media y el desvío. ¿Por qué? Porque para el puntaje Z, la media siempre es 0 y el desvío siempre es 1. Siempre puntajes Z negativos indican valores por debajo de la media y siempre puntajes Z positivos indican valores por encima de la media. Bien, ¿por qué? ¿Por qué los torturamos con esto? En la escala de funciones ejecutivas que ustedes van a administrar, ustedes no saben si el resultado de su sujeto, o el que ustedes van a obtener ustedes mismos, si ese puntaje bruto es alto, es medio o es bajo. ¿Sí? Nosotros les damos los valores de media y desvío que ya calculamos en una muestra previa. ¿Sí? Nosotros tenemos esos valores porque le tomamos este cuestionario a otras 250 personas el año pasado. Tenemos, por lo tanto, los valores de media y desvío estándar con los cuales comparar. Les damos estos valores y transformamos sus puntuaciones a puntaje Z y además lo hacemos de manera automática. O sea, ustedes no tienen que preocuparse por el cálculo. Ustedes tienen que preocuparse por la interpretación. Con un puntaje Z, a diferencia de lo que harían con un puntaje bruto, ustedes pueden interpretar sus resultados y saber si son bajos, son normales o son altos. De manera muy general, esto es lo normal que ocurriría cuando ustedes interpreten esa puntuación Z. Si está entre -1 y +1, es relativamente normal. Un poquito por debajo de la media o un poquito por encima de la media. Entre -1 y +1 es normal. Si está entre 1 y 2, sea positivo o sea negativo, ya se considera que es un valor más fuera de la media normal, fuera de lo normal, de la norma en términos estadísticos. O sea, es un valor ya más considerable, más interpretable. Si está entre 2 y 3, sea -3 y -2 o 2 y 3, negativo o positivo, ya se considera un valor mucho más significativo. Ese valor está muy por debajo o muy por encima de la media. ¿Sí? Siempre recuerden, valores de puntaje Z positivo son por encima de la media y valores de puntaje Z negativo son por debajo de la media. Espero que les haya servido y que puedan hacer el trabajo de campo.